La Sagrada Escritura nos va enseñando cómo el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo que Dios eligió, tiene que irse como forjando una identidad. Toda la historia de Israel va a suceder porque Dios así la ha dispuesto, porque Él los ha escogido. Dios tiene su plan. Él sabrá por qué escogió a Jacob. Siempre hay uno a través del cual Dios salva a su pueblo. En este caso va a ser José. Bienvenidos, hermanos. Vamos a terminar hoy la etapa número 2 de la historia de la salvación, que es la etapa de los patriarcas, que empezamos ya hace 2 clases. Hoy será la tercera en la que estaremos hablando de la etapa número 2. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues, como les comentaba al principio, vamos a terminar hoy la etapa número 2 de la historia de la salvación y vamos a ver la historia de Isaac y de Jacob. De Isaac, como les había yo dicho, hay muy poquitos relatos en la Biblia y aunque sea el hijo de la promesa, es sorprendente que no haya muchos acontecimientos sobre la historia de Isaac y él como que no aparece como un personaje activo, ¿no? Como que es un personaje circunstancial y aparecerá después ya su hijo Jacob. Ese es el que va a cobrar más importancia, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece Isaac? Isaac aparece, su nacimiento, en el capítulo 21, ya lo leímos a propósito de la vida de Abraham. Y en el capítulo 24 se nos narra el casamiento de Isaac. No lo vamos a leer porque ustedes pueden ver que es un poco largo. Les recomiendo mucho que lo lean, pero esto es bien importante. Abraham quiere que su hijo se case con alguien de su raza. No es que no quieran a las demás razas. La Sagrada Escritura nos va enseñando cómo el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo que Dios eligió, tiene que irse como forjando una identidad. Y a lo largo de su historia, cuando se habían casado con mujeres extranjeras, habían perdido la fe en Yahvé. Sobre todo ese había sido el caso del rey Salomón. Entonces, es bien importante para el autor sagrado que me está presentando los orígenes del pueblo, insistir en que busca gente que crea lo mismo que tú, ¿no? Entonces Abraham envía a uno de sus criados a buscar en casa del hermano de Rebeca una chica para su hijo Isaac. Bueno, el criado va en camino y el único lugar donde se pueden ver muchachitas en Tierra Santa era en los pozos, porque ellas salían a recolectar el agua y regresaban a su casa.
Y entonces el criado de Abraham ve a una muchacha muy guapa y dice, seguro esta guapura tiene que ser de la familia de ellos, por favor. Y oh, sorpresa, resulta que sí, que es hija de Labán, hermano de, de Sara, y entonces le dice, oye, Abraham quiere una chica para su hijo. Ay, claro que sí, faltaba más, y ya lo traen de regreso. Bueno, quiero leer a partir de el 2461. Ustedes lean lo demás porque de verdad son narraciones muy lindas. Y dice así, ya viene de regreso el criado con Rebeca para Isaac. Y vean ustedes la historia de amor que sucede. Isaac había venido del pozo de Lahai Roi, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando al alzar la vista vio que venían unos camellos. Rebeca, a su vez, levantó la mirada y al ver a Isaac, se apeó del camello y le dijo al siervo, ¿quién es esa guapura? Es que por favor vean, ¿quién es aquel hombre que viene por el camino a nuestro encuentro? Y dijo el siervo, es mi señor, justo el que yo te iba a presentar. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Versículo 67. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda y la tomó por esposa. La amó y así se consoló por la pérdida de su madre. Y tenemos ya el matrimonio de Isaac. Ya está casado con Rebeca. En el capítulo 25, a partir del versículo 19, se retoma la historia de Isaac. La vamos a leer porque es importante esto. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer porque obviamente era estéril. Acuérdense que la Biblia no me presenta la esterilidad de la mujer, sino para contarme la maravilla de la acción de Dios que va a hacer a través de esa mujer. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca, y eran dos. Los hijos se entrechocaban en su seno, y ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Fíjense qué chistoso. Se fue a consultar a Yahvé. A mí me admira mucho que siendo la Biblia escrita por hombres, tenga estas menciones de mujeres de esta época tan antigua que se atreven a consultar a Yahvé. Y Yahvé le dijo, mira Rebeca, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Parece que le está anunciando el futuro de sus hijos, pero ¿cuál es la realidad? El autor del Génesis ya sabe lo que pasó con los hijos de Isaac. El mayor, Esaú, sirvió al menor, Jacob, después de aquel engaño que vamos a leer. Entonces, es muy bonito pensar cómo el autor sagrado lee la historia de su pueblo a la luz de su fe en el único Dios que existe. Toda la historia de Israel va a suceder porque Dios así la ha dispuesto, porque Él los ha escogido. Bueno, versículo 24. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Y después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón a Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza y Rebeca quería a Jacob. Y viene un relato muy importante porque van a ver cómo de alguna manera Dios sí va a escoger a Jacob.
en lugar de Esaú, igual que había preferido para una misión a Abel que a Caín. Pero el autor sagrado dice, pero no fue de a gratis, porque ¿qué va es lo que va a hacer aquí Esaú? Me gusta mucho el texto como dice en la Biblia de Jerusalén. Esaú vende su primogenitura. O sea, la desdeña, la desprecia. Y eso para un judío es así como impensable. Y luego dice, por un plato de lentejas. Si nos ponemos a pensar, es un poquito exagerado y fantasioso, ¿no? Pero el hecho que quiere decirnos es, él despreció de alguna manera su primogenitura, Esaú. Bueno, en el capítulo 26, importantísimo, Dios le había dicho a Abraham, voy a hacer una alianza contigo y la voy a renovar en tu hijo Isaac. Y a partir de él, de generación en generación. Entonces, en este capítulo 26, lo que tenemos es la renovación de la alianza que Dios le hace a Isaac. Voy a leer 26.1. Debido a una hambruna que azotó el país, fue Isaac a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra, que yo te asistiré y bendeciré, pues a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras. Mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Como que Isaac no tiene ningún mérito, todo es en atención a Abraham. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Noé, que entró en el arca él, porque era un hombre que caminaba con Dios, pero decía, y toda su familia. Cómo la bondad de Noé, el ser lo que Dios quería, ayudó también a la salvación de su familia. Y vean aquí también, Abraham, un padre que por haber escuchado la voz de Dios, haber obedecido lo que Dios le decía contra toda esperanza, le va como asegurando que pase la promesa y la bendición a sus descendientes. Bueno, este es el capítulo 26, es lo más importante de este capítulo. Vamos ahora al capítulo 27. Isaac había envejecido y ya no veía bien, ¿sí? Hay que disculpar a Isaac para justificar que no bendice a Esaú, sino a Jacob, porque va a ser presa de un engaño. Y tenemos que leer las cosas como son. Si leo todo el capítulo 27, resulta que Isaac está viejito, quiere darle la bendición a su hijo mayor, porque es el primogénito, para que herede no solamente las 2/3 partes de su herencia, sino también como la figura de autoridad del clan. Y entonces le dice, tráeme un animalito, ve a cazarlo y me lo preparas. Bueno, pero escucha todo esto Rebeca, y Rebeca tiene un preferido, que es Jacob. Y entonces le dice, ponte la piel del animalito que vamos a matar, yo lo voy a cocinar, te pones la piel encima y le dices a tu padre que tú eres Esaú, para que te bendiga. Y pues sí, Dios escogió a un hombre que engañó a su papá y Dios escogió al más pequeño. Y una y otra vez, la escritura nos va enseñando algo bien importante que leemos en Primera de Samuel 16. A ver si lo pueden encontrar. Es tan constante esto en la Biblia. Dice, el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su grande estatura, porque yo lo he descartado. El Señor no ve lo mismo que los hombres, pues los hombres se fijan en las apariencias, pero el Señor escudriña el interior. Es decir, Dios no escoge por méritos personales, porque a mí no me regaló el don de la enseñanza porque yo hubiera hecho algún mérito, me lo regaló porque Él quiso, ¿no?
Y a cada uno de nosotros nos escoge para una misión. Lo que pasa es que no sé por qué en el mundo nuestro, pienso que es un engaño del demonio, creemos que escoger a uno por parte de Dios es en detrimento del otro, ¿no? Dios tiene su plan. Él sabrá por qué escogió a Jacob. Nosotros vemos que fue un hombre que engañó, que no le correspondía, y Dios dice, yo no miro lo mismo que tú. Todos somos pecadores. Y a pesar de nuestro pecado, Dios nos elige a cada uno para una misión. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Quiero leer cuando ya tiene todo el plan realizado Rebeca, tiene el animalito cocinado y le dice a Jacob, ahora sí, entra con tu papá. Y entonces, en el versículo 26, vamos a leer el engaño. Versículo 22. Estoy en el capítulo 27, versículo 22. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, chistoso, la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo y le dijo, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Y respondió, él mismo. Y dijo entonces, acércamelo, quiero comer lo que cazaste y luego te voy a bendecir. Le acercó la caza y comió, le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó. Y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo, es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido el Señor. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan pueblos y te veneren naciones. Sé Señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijera, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob, que va llegando Esaú. Y entonces Esaú va con su padre y le reclama, y su padre le dice, me da una pena horrible, pero la bendición está dada. Me engañó, pero ya se le haría a él. Y Esaú le va a cobrar mucho odio a Jacob, tanto que van a tener que mandarlo a casa de Labán. Vamos a leer el versículo 46. Rebeca le dijo a Isaac, bueno, no, vamos a leer el capítulo 27, 41. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre. Y se dijo Esaú, se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Al enterarse Rebeca, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Hazme caso y vete a Harán, a donde está mi hermano Labán, y te quedas con él hasta que se le pase el enojo a Esaú. Muy bien. Bien, el capítulo 28 nos narra un casamiento de Esaú y luego, súper importante, el capítulo 28. Este capítulo 28, a partir del versículo 10, se llama el sueño de Jacob. Es una aparición que va a tener Jacob de Dios y Dios va a renovar sus promesas con Jacob. Le dice así. 28:10. Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Llegado a cierto lugar, se dispuso a hacer noche ahí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó ahí. Y Jacob tuvo un sueño. Este sueño es bien importante. Fíjense, los que tienen Biblia de Jerusalén, que por eso se las recomendamos tanto. A la derecha hay una cita que dice Juan 1:51 con una flechita en diagonal. Esa flechita en diagonal quiere decir, esto que estás leyendo fue retomado en la Biblia por un libro posterior. En el caso, Juan 1:51. Ahora voy a hacer mención de cómo San Juan tomó este texto. Pero dice, soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra
y cuya cima tocaba los cielos. Como que había una comunicación de la tierra con el cielo a través de una escalera. Y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Me voy a parar ahí tantito. San Juan un día dice, pero si la verdadera escalera que une cielos y tierra es Jesús de Nazaret, el Hijo eterno de Dios que ha tomado naturaleza humana. Entonces Juan 1:51 va a decir, no va a decir, veréis a los ángeles subir y bajar sobre una escalera, sino sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesús, va a ser esa verdadera escalera que une cielos y tierra. Bueno, me regreso al Génesis 28:13. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía, y viene la renovación de la alianza con Jacob. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo, así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó, qué temible, pero en el sentido de temor religioso, qué imponente es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel. Betel quiere decir literal casa de Dios, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto en estos términos. Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, si me da pan que comer y ropa con que vestirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Muy importante este sueño de Jacob. Bueno, en el capítulo 29 volvemos a tener una historia romántica muy interesante de Jacob que se va a encontrar con su futura amada Raquel en un pozo. Acuérdense que todos los encuentros bíblicos entre un hombre y una mujer suelen suceder en un pozo. Bueno, en el capítulo 29 Jacob llega a casa de Labán y entonces ve a Raquel, se enamora de ella, va con su tío y le dice, por favor, yo me quiero casar con Raquel. Y el tío le dice, muy bien, trabájame 7 años y te voy a dar como esposa a Raquel. Ok. Entonces Jacob, muy feliz de la vida, le trabaja los 7 años. Vamos a leer el capítulo 29, versículo 20. Vamos a ver qué pasó. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron como unos cuantos días de tanto que la amaba. Y Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer, porque ya se cumplió el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Por la tarde, tomó a su otra hija, que se llama Lía, y la llevó a Jacob. Y él, que ni cuenta se dio, se unió con ella. Y Labán también le regaló una esclava que se llama Silpa a su hija Lía. Pero cuando amaneció, resultó que era Lía. Jacob le dijo a Labán, ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué no te serví por Raquel? ¿Por qué pues me has hecho trampa? Y nosotros entre paréntesis le contestamos, pues tú qué hiciste con tu padre. Fuiste engañado, Jacob, tú habías engañado. Y es que en este momento, cuando escriben estos capítulos de la Biblia, todavía hay esta idea de que ojo por ojo y diente por diente. Tú engañaste, ahora eres víctima de un engaño. Esa revelación irá progresando hasta que venga Jesús y nos diga, si te abofetean en una mejilla, pon la otra. Bueno, ¿por qué me engañaste? Y dijo Labán, es que mira, no es costumbre en nuestro lugar
dar a la menor antes que a la mayor. Cumple otra semana y te daré también a Raquel por el servicio que me vas a prestar todavía otros 7 años. Y entonces ya se casa con Raquel y le dan una esclava también a Raquel. Entonces vamos a tener 4 mujeres en la historia de Jacob, que van a ser Lía, la mayor, con su esclava que se llama Silpa. Y Raquel, la menor, entre paréntesis, la muy amada, con su esclava que se llama Bilhá. Y el capítulo 29, desde el versículo 31 hasta el 30-22, narra el nacimiento de los primeros 11 hijos de Jacob. ¿Por qué es importante? Porque van a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Vamos a leer un poquito. Ustedes tienen su lámina que está apareciendo ahí para ver de quién, cómo los hijos de Jacob, sí son 12, pero unos son de Lía, otros son de Raquel, para que entiendan por qué José va a ser el preferido de Jacob. Primero, versículo 31. Vio el Señor que Lía no era amada y la hizo fecunda, mientras que a Raquel la hizo estéril. Lía quedó encinta y tiene al primer hijo de Jacob, que se llama Rubén. En el versículo 33, concibe otra vez Lía y da a luz al segundo hijo de Jacob, que se llama Simeón. En el versículo 34, vuelve a concebir y tiene a un hijo que se llama Leví. Muy importante va a ser Leví en la historia de la salvación. Muy bien. Y en el versículo 35, concibió a otro hijo que se va a llamar Judá, que en la historia de la salvación va a ser el hijo más importante de Jacob. Ya veremos por qué. Vamos al capítulo 30. Y en el capítulo 30 Raquel se enoja porque ella no tiene hijos. Y entonces le da su esclava a Jacob. Ya conocemos esa historia nosotros. Vayan viendo cómo en la Biblia también las historias son cíclicas. Y por esto mismo que siempre hemos comentado, seguimos siendo iguales. Bueno, el caso es que de Bilhá, Raquel va a tener a 2 hijos. En el versículo 6 nace el quinto hijo de Jacob, que se llama Dan, y luego en el versículo 8 nace Neftali. Ya tenemos 6 hijos. 4 de Lía, la esposa, y 2 de Bilhá, la esclava. Versículo 9. Viendo Lía que ya no era fértil, también le prestó su esclava. Y entonces van a nacer 2 hijos de la esclava de Lía, que en el versículo 11 son Gad y en el versículo 13 Aser. Bueno, pasan muchos pericuetos y entonces finalmente Raquel queda, Lía vuelve a ser fértil y va a tener otros 2 hijos. En el capítulo 30, versículo 18, nace Isaacar y en el capítulo 30, versículo 20, nace Zabulón. Ya tenemos 10 hijos de Jacob. Y leo el versículo 22. Entonces se acordó Dios de Raquel, la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, ha quitado Dios mi afrenta, y le llamó José. ¿Por qué José? Es el hijo predilecto de Jacob, porque es el primogénito de su muy amada Raquel. Bueno, el capítulo sigue hablando de la prosperidad de Jacob, y vienen muchos relatos de la historia de Jacob que no tenemos tiempo de leer. Voy a leer nada más el capítulo 32, en el versículo 23. El título es Jacob lucha contra Dios. Más bien es Jacob que en un encuentro que tiene con Dios logra que Dios lo bendiga todavía más. Dice así. Aquella noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yabok. Jacob viene ya de regreso a su tierra. Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. Y cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame que ha rayado el alba.
Y Jacob le contesta, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Y dijo el otro, ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. ¿De dónde surgió el nombre de Israel? Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. A partir de ese momento, Jacob se va a llamar Israel. Vienen muchas historias de la vida de Jacob que no nos da tiempo de leer. Y en el capítulo 37 empieza la historia de José, conocido por el soñador. No la voy a leer, es una historia de familia que nos quiere enseñar también algo. Siempre hay uno a través del cual Dios salva a su pueblo. En este caso va a ser José. Es también bonito cómo la Biblia nos descontrola. Es que Dios no podemos nosotros enmarcarlo, como decía Monseñor Báez, en un teorema matemático. Dios es muy libre. Y es muy chistoso que a José el soñador, a quien Dios nunca se le aparece y nunca le habla, le dedica desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50-26. Es decir, el que más ocupa podría ser José, ¿no? Es una historia muy bonita de familia en la que vemos cómo Dios va convirtiendo el mal en instrumento de salvación, brilla la misericordia de Dios, etc. Y a partir de aquí termina la segunda etapa de la historia de la salvación y va a venir una etapa de silencio. Habíamos dicho que la etapa 2 de la historia de la salvación iba del 1850 a.C. al 1700. Moisés, que es la siguiente etapa, aparece hasta el 1200. Por lo tanto, hay un espacio entre el 1700 y la aparición de Moisés al que vamos a llamar etapa de silencio. Termina esta etapa de la historia de salvación llevando al pueblo de Dios a Egipto, donde va a estar con José y donde va a ser esclavizado una vez que muera José durante unos 400 años. Quisiera hacer una oración para terminar esta segunda etapa, pero antes quiero enseñarles nada más cómo utilizar su libro. En la página 39 empieza la historia patriarcal, la etapa 2, y tiene como 3 o 4 apartados. El primero fue el panorama histórico, que ya lo vimos. Y luego hay 2 apartados que quiero distinguir. Uno dice lectura bíblica y el otro dice producción literaria. ¿Qué es la lectura bíblica? Lo que tuvimos que leer para conocer todos los acontecimientos sucedidos en esta etapa del 1800 al 1700. Y el otro apartado, producción literaria, se refiere a qué se escribió, qué libros de la Biblia se escribieron en esta etapa de la historia de la salvación. ¿Qué nos responde nuestro libro? El período patriarcal es una época de tradiciones orales. Habíamos hablado de que son pastores seminómadas. Este período, unido a la época de Moisés y al establecimiento de las tribus en Canaán, son de grande importancia desde el punto de vista histórico y religioso, porque con Abraham nace la revelación histórica. Y vamos a estudiar después que con Moisés se sella la alianza de Dios con su pueblo. Bajo el punto de vista literario, es difícil discernir si hubo escritos nacidos en estas épocas. Más bien se trata de épocas de tradiciones orales que fueron escritas o incorporadas a síntesis literarias posteriores. Con eso terminamos nuestra segunda etapa. Hacemos una pequeña oración juntos y decimos: Señor, gracias por revelarte en mi vida y por esta alianza personal que has querido hacer conmigo. Te alabo, te bendigo por ser el Dios de la creación, por revelarte en ella, por revelarte en mi vida, por tomar la iniciativa de este encuentro. Te bendigo por experimentar tu amor al hablarme a través de tu palabra y a través de mi historia de vida. Lo único que te solicito es que fortalezcas mi fe y que sigas guiando mi camino hacia ti. Bendito seas por siempre. Amén.
Muchas gracias y alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.